buenos días, bienvenidos a nuestro programa Voces Criminales, que cada 8 días, cada viernes a las 11 o pasaditas de las 11 por cuestiones de tráfico, que está pesadito, ¿eh? Está Sí, pesadito siempre pesado. el tráfico. Bueno, vengo de la Ciudad de México, pero aquí están haciendo unas obras sobre la López Portillo, Así es. que cómo entretiene, ¿no? Y en Ecatepec también, ¿no? También están reasfaltando Pues y toda todo la eso. López siempre es un caos. Sí, sí, efectivamente, pero bueno, sean ustedes bienvenidos. Eh, Vamos a iniciar, tenemos hoy un programa, ya lo habíamos anunciado hace 8 días, que nos vieron aquí como si estuviéramos secuestrados por los talibanes, pero bien comidos, eso sí, bien Bien alimentados, alimentados. bien alimentados. Y bueno, pues tenemos aquí hoy no es invitado, prácticamente es un Gracias. participante más que ya va a ser de casa, pues ya tres viernes seguidos, ¿no? Tres 3 programas viernes seguidos, sí. una cuarta y ya eres de casa. Entro en el activo fijo. Ya entras en el activo, sí, ya. Y pues bueno, como les habíamos comentado hace 8 días, sí, dentro de todo lo que vimos, platicamos, eh, que vamos a ver un tema, ¿sí? Un tema de mucha controversia. Déjenme, les doy contexto. Yo soy instructor, soy catedrático en ciencias forenses, ¿sí? Y he escuchado cada cosa y cada palabra, ¿sí? Hay materias aplicables, pero con nombres no específicos, como el de foniatría forense, que es para identificar la voz, ¿sí? O fonología, también conocida, pero si nos vamos a la terminología de las raíces, fonología sería el estudio de la voz y la foniatría forense sería el estudio o disciplina técnica. Bien, un pequeño error, saben que la tecnología No tiene palabra, palabra. no tiene palabra de honor ni de nada. En cualquier momento se nos corta. Aunque sí, el algoritmo muchas veces cuando no es conveniente o adecuado es pronunciar ciertas palabras, por ejemplo, esa que mencionan se desvivió, ¿sí? Que en vez de lo mató, se murió. Claro. Sí, entonces sí puede ser, pero bueno, eso no es de mucha uh, importancia. Les comentaba que pues, sería el estudio de las características de la voz. ¿Para qué? Para identificar, muy utilizada en el medio jurídico forense, para la identificación de los secuestradores, ¿no? De los secuestradores, los extorsionadores, y todas esas cosas, esas características que hay mucho que emplea la justicia con el cuerpo auxiliar, que son los peritos en todas estas áreas, ¿sí? En todas estas diferentes. Y en alguna ocasión escuché que, o leí, no me acuerdo, no recuerdo bien si leí en alguna publicidad de una escuela que decía gastronomía forense. Y, y dije, bueno, ¿qué será la gastronomía forense? Comida de difuntito, ¿no? Comida de difunto, como dijo nuestra compañera Canibalismo, ¿no? Gabriela, sí, será comer cadáveres. ¿Qué será la gastronomía forense? Matar para comer, canibalismo, ¿qué será? ¿No? Sí que, pues si nos vamos a ese punto, pues sí, las carnes que consumimos son cadáveres. Cadáveres, ¿no? justamente es lo que iba a decir. No, todo al final de cuentas sería gastronomía forense. Gastronomía forense. En ese sentido, pues sí, cabe bien el término, ¿no, chef? ¿Te llamo chef o te llamo Alberto? Alberto, por favor. Alberto, ok, bueno. Ya nos falta un programa para hacer casa. Sí, de la casa ya. Bien, si en ese sentido generalizado, pues sí, entonces sí podría caber el término, ¿sí? Pero antes de entrar leyendo a que nos exponga acá las características de los alimentos,
de la materia prima, pues, para elaborar todo lo que consumimos a diario, ¿sí? Que debe de tener algunas, y este programa va a tratar de eso, de descifrar, ¿sí? De descifrar, de descubrir si hay algunos elementos que consumimos a diario que nos provoquen alguna reacción dañina, ¿sí? Al organismo. ¿Eh? Sí, de hecho, pues creo que en cierta parte todos los productos ya procesados nos generan, digo, en cierto porcentaje, y también dependiendo de las características físicas de cada persona, afectan de cierta manera o de diferente manera a cada quien. Eso en cuanto a los alimentos ya procesados. Cierto. Y ahora, hay, como podemos decir, insumos, alimentos, ingredientes, vaya, que sí pueden llegar a ser letales. Inclusive esos sí son muy característicos de que sí pueden causarnos pues una intoxicación, una alergia, o inclusive su misma composición es dañina completamente para el cuerpo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del famoso pez globo. Es cierto, sí, cierto. El pez globo, como por ejemplo, en Japón, solamente chefs certificados pueden llevar a cabo los cortes porque un error mínimo y sí puede costarle la vida a alguien. Una cantidad mínima de consumo de ese pescado mal cortado y causa la muerte. Sí, 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 pero no porque, bueno, o sea, hay que tener la práctica, ¿no? La experiencia de saber de cómo circulan estos venenos, ¿no? En qué partes del organismo están contenidos, ¿no? Para poder hacer esos cortes. Y también es cierto que pues, hay sustancias, llamémosle veneno, porque realmente es un veneno tóxico, ¿sí? Que son letales en dosis mínimas, ¿no? Así como hay medicamentos que en dosis mínimas son letales y ya alteradas, pues se transforman en otra cosa, también hay estas sustancias. Pero déjame hacer este comentario, Alberto, ¿sí? ¿Por qué le vamos, o por qué le estamos llamando gastronomía forense? ¿Sí? De acuerdo al Código Penal, ¿sí? De acuerdo al Código Penal, eh, la lesión, ¿sí? O sea, las heridas, como las llamamos lesiones, entran las fracturas, las heridas de bala, las heridas por cuchillos, por un bat, una botella, todo lo que nos dañe o nos deje una secuela, una destrucción, una alteración en el cuerpo, en el organismo, se denomina lesión. ¿Sí? Y el Código Penal, dentro de su artículo, creo que es el octavo, el 7 y el 8 de los artículos, denomina que lesión es toda alteración morbosa ocasionada en el organismo por causa externa. Y en este sentido, pues ya vimos que un golpe es externo, hay un agente vulnerante, un agresor y un receptor. Cualquiera de estos mecanismos. Pero en el caso de la comida, ¿cuál sería nuestro agente externo, Alberto? ¿Cuál consideras que sería? Pues justamente una de las sustancias que conllevan en los alimentos, ¿no? Lo que provoca el detonante de la lesión, como bien menciona. Y también, por ejemplo, las malas prácticas, el error a la hora de conservar los alimentos. Todo eso son, creo que, agentes que en cierta parte van dañando o generan las lesiones dentro del Código Penal, como menciona, doctor. Serían, creo que, muy, muy determinantes ese tipo de cuidados y manejos. Exactamente, claro que sí. Efectivamente, miren, pues todos los días consumimos agentes dañinos, ¿sí? De acuerdo a esto, todos los días consumimos agentes dañinos y sobre todo me voy a remitir un poquito a los procesados para dar algunas características y ya después, pues tú manejas mucho lo que es natural, pero también hay algunos. Claro, sí, también manejamos conservados, sí. Bueno, pues los alimentos procesados, pues hay una sustancia, ¿sí? Un colorante que es demasiado tóxico, el amarillo 5. El amarillo 5. ¿Sí? El amarillo 5, después sigue el rojo 10, no sé qué tal, ¿no? ¿Sí? Pero estos alteran considerablemente nuestro sistema nervioso, ¿sí?
lo altera, tal vez digamos, no le hace daño, pero pues sí, se va acumulando y se lo va alterando. Por eso ustedes ven a los niños, a los monstruitos pequeños, ¿sí? Que cuando están insoportables, ¿qué le dan? Un gansito o una coca, ¿no? Unas Sí, unas papitas, papitas, ¿sí? Y una golosina. sí, una golosina, y en friega se tranquiliza o modifica su actitud. ¿Por qué? Porque tienen estos conservadores. ¿Sí? Como un tipo de, no sé si decirlo, no sería un placebo, sería pues algo que los relaja, un Sí, efecto relajante, ahorita dicen, al psique. sí, sí, porque actúan a nivel cerebral, ¿sí? A nivel cerebral. Y a nivel cerebral pues, nos modifica nuestro sistema endocrino, la liberación de nuestra llamada, ay, se me van los nombres, Dopamina. la dopamina, todas las glándulas que hay, ¿sí? Cuando estoy hablando del tema se me olvida todo. Sí, sí, sí. Todas las sustancias que vamos agregando desde el Exactamente. cerebro para Ajá. tranquilizarnos. Todo eso actúan todos estos colorantes, todos estos procesadores, estos preservadores químicos, y pues, si bien no es de notar notoria la lesión, sí se va acumulando, sí altera, ¿sí? Sí, deja una huella. Deja una huella, ¿sí? Y como dice la definición, alteración morbosa, y morbosidad es alteración del organismo, enfermedad, patología, trastorno, ¿sí? Ok, sí, cierto, Todo cierto. eso nos entraría por la definición del código, sería una lesión, una alteración morbosa, ocasionada por causa externa. Ujú. Y aquí hay algo, ¿me puedes interrumpir en el momento que quieras? Adelante, Sí, adelante. No, sí, 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 yo escucho y te voy a retroalimentándonos ahí. sí, sí, porque para no hacer así como entrevista y pregunta y respuesta, ¿no? Así Qué es. aburrido eso. Sí, 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 ya muy visto. ¿Sí? Entonces aquí entra todo lo demás. Hemos visto a gente, ¿sí? A personas comunes y corrientes como todos, ¿sí? Que se quejan mucho del dolor de estómago. ¿Sí? Yo ahorita me estoy quejando, pero no es por una comida, es porque no he comido, ¿verdad? O desayunado. Claro, No, pero de hecho ahí entra el peritaje, ¿no? Y entra exactamente. dónde entraría qué factor fue el determinante en su molestia de las 11:20 de la mañana que causó esta molestia, pues desde la alimentación o la no alimentación, el ayuno en este caso, Sí, que fue generando a que desembocó la lección que vamos a presentar más tarde, ya por ejemplo. correcto, correcto. Es como mejor práctica que Sí, pregunta respuesta. sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Ciertamente sí, en eso sí. Ahora vamos a decir el dolor médicamente dice que no duele, lo que duele es la musculatura, ¿sí? Lo que se altera del estómago cuando uno tiene esos inconvenientes es la mucosa gástrica, ¿no? Vamos a decir, no sé, comí un pescadito en la presentación que quieran, ¿sí? Y me hizo daño y entonces tengo lo que se conoce como diarrea, ¿sí? Que es una infección, ¿sí? Estomacal, bueno, en ocasiones es de corta duración, en ocasiones ya es Cuando te va bien, sí, es de corta cuando duración. te va bien, es de corta duración. ¿Sí? Pero aquí hay algo interesante, ¿sí? Para los que nos escuchan, y deberían de grabar este programa para que lo tengan ahí y lo compartan a donde vayan. ¿Sí? O recurrir yo vi en el programa y a ver, déjame buscarlo porque esto Sí, nos está pasando en este momento, ¿no? exactamente, esto nos está pasando. Uh-huh. Aquí lo interesante es, ¿sí? Y eso, lo de forense, vuelvo a recalcar, forense no es nada más de muertos, ¿sí? Como es la concepción generalizada que tiene la gente, ¿sí? Incluso hasta algunos compañeros o algunos profesionistas, unos estudiantes, creen que al hablar del término forense es trabajar Indicativo de con muerte. muertos, ¿sí? O cadáveres. No, no es cierto. Foro proviene de un juzgado, forense proviene de la palabra foro, y foro es un juzgado, y esto nos remite al derecho romano, a las antiguas culturas, las griegas, y en todas, ¿no? Pero estas son las más representativas, las más conocidas, en donde qué pasaba en esos juzgados, en esos foros, se aclaraban, se dilucidaban las riñas o los golpes o los muertos, ¿sí?
y ahí tenemos el antecedente de la primera necropsia, ¿sí? En donde el sujeto muerto, el cadáver, recibió, si no mal no recuerdo, tres puñaladas, y el médico griego que lo atendió en ese foro determinó que solamente una fue la causa, lo que conocemos como la necropsia o autopsia. Ajá. ¿Sí? Por eso es el término forense. Otra concepción es que va ligado a las leyes, ¿sí? También de ahí que viene medicina legal y medicina forense. Okay, Dos sí. términos diferentes, pero en consecuencia Que la desembocan en lo práctica mismo. es lo mismo, ¿sí? Es como el chef, por ejemplo, ¿no? Tú te dedicas a, digamos, puros vegetales y hay otro que son puras carnes, pero te llevaron la misma Que preparación. van a Nada final más de es el cuentas a un campo. platillo final. Exactamente. Exacto. Nada más es un campo de atracción para cada quien. Una rama. Una rama, exactamente, ¿sí? Entonces, si lo hiciste muy bien, estamos comentando bien, ¿no? Hay alimentos que nos ocasionan eh, una alergia. Ajá. Y sabemos también, si estás de acuerdo, en que mucha gente desconocemos a qué sustancias Somos alérgicos. somos alérgicos. Yo tengo un caso en particular, un amigo que él me contaba que él es alérgico a la manzana. Y digo, no es una alergia común, pero a él se le presentó en un caso que se dio cuenta hasta los 17 años casi. Y dice que la notó por una plática con su papá, que estaban comiendo manzana, que él la consumía, y de repente le dijo a su papá así de, oye, qué graciosa la sensación de la manzana. Y el papá como que la sensación, ¿no? Pues, sabe a manzana. sabe a manzana, ¿no? Si no, pues es como picosito que te deja. Pues, ¿cómo que no deja la manzana no pica, no? Pues sí, se me siento como agujitas en la lengua cada que la consumo. Y ya pues eso lo llevó a que le hicieran estudios y viene desembocando a que era alérgico a las manzanas y en cantidades, volvemos al mismo, en cantidades que sobrepasen su capacidad de aguantarlo, sí le podría llegar a ser letal a él. Claro. Pero digo, en mínimas, digo, una manzana, digo, no conozco, a menos el actor que hacía de Batman, Christian Bale, para un personaje que nada más llevó su dieta de 30 manzanas al día y era el único que comía, porque tiene una escena en la que creo que se llama La psicópata americano, Christian Bale, que se levanta y está totalmente, el ombligo le llega a la columna vertebral y se ve impresionante, pero yo no conozco a nadie que consuma 30 manzanas al día, pero este chico, si las hubiera consumido esas 30, serían letales para él. Pero, y además, toda la semilla de fruta también sí, tiene ciertas sustancias. Tiene no consumo, arsénico. ¿Arsénico? Sí, arsénico. Sí, creo que sí. Arsénico. La semilla de manzana. Ajá. De hecho, todas las semillas de fruta. Y el hueso de plano son. Exacto, son los más representativos. Y esas las consumimos por error muchísimas veces. De que ya le diste la mordida y ahí, pues no la voy a escupir, ¿no? Pues ya la mastiqué, pues ya me la tragué. Digo, en esas ciertas cantidades, pues no. Sí, y fíjate que lo interesante, 17 años con esa alergia, antes no le pasó algo antes, ¿no? Claro, sí, pues, de verdad solamente, repito, cronología. Solamente una manzanita al día o de vez en cuando que se le antojaba o que había la cantidad. Digo, ay, qué bueno que no era yo en Navidad cuando está la ensalada de manzana. Ahí sí yo hubiera cargado, ahí sí yo hubiera cargado el payaso a mí, porque qué rica la ensalada de manzana. Sí, y es lo que pasa, no sabemos a qué sustancias somos, porque bueno, así como están los cambios climáticos, toda la alteración, ¿sí? Incluso el agua, ¿no? Los fertilizantes para este tipo de incluso también, como usted dice, los cambios climáticos, el clima también influye muchas veces en los daños que genera, que nos genera en el estómago. Una comida que llevó sus procedimientos correctos, la higiene, la cadena en frío, todos los procesos que lleva un platillo, que muchas veces la gente no lo ve, por cierto. Ese es un tema que tengo casado yo, que mucha gente no ve todo lo que lleva un platillo a que llegue el platillo completo ya a tu mesa. Y al consumirlo, que lleva llevado todo el proceso correcto, pero lo consumiste cuando hacía un calor fatal, ¿cómo se llama el proceso para que se eche a perder, pues, el de putrefacción, inclusive de los alimentos, o el elemento perecedero del alimento, pues se duplica la velocidad y es cuando hace un daño o genera una lesión dentro del organismo. Ciertamente, sí, ciertamente. Y todo esto pues, nos lleva a lo que conocemos, es causa externa.
es causa externa. Esas son las causas. Esa es causa externa. Y que lo interesante, en algunas ocasiones comentamos, bueno, si alguien te golpea, vas y lo demandas. ¿Sí? Se hace una investigación y se valora el daño, se valora y se hace un proceso. Pero en el caso de una infección estomacal por un alimento en algún lugar, Claro que también se lleva un proceso legal, también hay procesos. no sé si algún caso que hayan demandado a algún restaurante, algún puestecito, porque realmente esto es lo forense. Si algo me hace daño, es una causa externa. Claro. Me está lastimando mi organismo, yo quiero una reparación. Conozco un caso, pero no trascendió a más porque en sí no fue nuestra alimentación, porque yo estaba trabajando ahí, trabajé en un comedor ejecutivo de una empresa departamental muy grande a nivel nacional. Y eso pasó que el empleado, porque pues, era como un comedor ejecutivo, el empleado de esta cadena se sintió mal y le adjudicó, pues lo único que comí fue en el comedor ejecutivo de ahí, de la empresa, pues. Y a la hora de presentar su queja, no trasciende porque muchos comedores hacen sus pruebas. Todo lo que tú preparas, separas un porcentaje. Tiene que tener cierto peso, todo para que sea el abarques de varias raciones. De todo lo que se prepara al día, se guardan y se congelan una porción para exactamente eso. Demostrar, no sabes qué, mira, aquí está, se le hacen exámenes clínicos, químicos, etcétera, y ya dan directamente que no, pues la comida estaba en perfecto estado. Esto es lo que comieron tal día. A ver, ¿qué día fue el que le hizo daño? Tal día, el martes. A ver, pásame tus pruebas. Entonces ya sacamos todo nuestro muestrario de pruebas. A ver, el martes fue pollo en salsa verde, este arroz, este frijol, todo ya identificado, etiquetado. Se presentó, se hicieron los estudios químicos y resultó que no había sido ahí. Algo por allá habrá comido, algo, volvemos a lo mismo, no es el único factor, también el clima, también una garnachita, inclusive hasta la misma fruta, lo acabamos de conversar. Pueden haberte generado un desayuno, algo así. Si su única comida fuerte había sido ahí, pero no era lo único que había consumido durante todo el día. Fíjate que esto es interesante lo que está diciendo, ¿sí? Acá el diario jurídico forense es lo que conocemos como pruebas. Y déjame decir que están más organizados ustedes que acá. Acá se hace el muestreo, se toma el muestreo y al mucho se desecha, ¿sí? O sea, no tenemos y nuestra legislación nos dice, bueno, una muestra para el oficialismo, es decir, una pura muestra de sangre para el perito oficial, otra para el perito de defensa y una que se debe de resguardar en juzgado para, en el caso necesario, volver a hacer pruebas. Y no sucede. Y esto que acabas de comentar es interesantísimo, yo no sabía eso. Sí, lo que es, por ejemplo, me tocó una experiencia en los que es comedores ejecutivos. He trabajado en 3 comedores ejecutivos de empresas importantes y en ellos 3 se lleva su muestreo. Digo, se almacenan a lo mucho la semana, porque también también. Del año 2000, pues no vamos a tener ahí guardado todo, porque inclusive, pues ya si lo que no te afectó en ese momento, pues ya no te va a afectar en 15 días, ¿verdad? Entonces ya... Sí, no son, como le dices, no son perecederos, incluso los cadáveres cuando están en gavetas bajo resguardo, también se echan a perder, claro. ¿Sí? Para dar una buena conservación sería llegar al estado de criogenia, que es 60 grados bajo cero, ¿no? Imposible, no los alcanzamos, pero bueno. Ajá. Ahorita que dices, fuera del año 2001, 2000, pues ya no hay. Pues acá estamos reviviendo casos desde los 90 todavía. Sí, bueno, hay muchos casos que... Sí, desde los 90 ya están los compañeros del forense en friega y de la fiscalía en friega. Bueno, ok, sí. Ciertamente, mira, esa es una protección en conservar su muestreo, pero tú dices a nivel de comedores ejecutivos. ¿En qué tantos otros lugares, digamos, esas cadenas comerciales, que no vamos a decir el nombre, pero que son muy conocidas, tendrán ese mismo sistema? ¿Tú tienes alguna noción de si tienen sus muestrarios? Tendría que ser el deber ser. O sea, es el deber ser que todos tendríamos que regirnos en la misma norma, pero pues siempre está pues hoy no, ¿no? O sea, digo, no estoy asegurando nada. La negligencia, ¿no? Exacto. Ahí es donde corre la negligencia, el de, ay, se me olvidó.
Ay, se me pasó. Bueno, ya para la siguiente no se me pasa, ¿no? Pero lo sigue haciendo. Pero lo sigue haciendo, claro. Eso no fue negligencia, la siguiente va a ser impericia. Sí, no, y luego ya reincidencia, ¿no? Esto ya nos lleva a la mala praxis. Claro. Pero interesante esto, es interesante porque en el caso que planteas, no se comprobó que no fue el alimento. Así es. ¿Sí? Y que pudieron haber influido otros factores, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? No es tal vez lo que consumimos no desencadenó nada porque no nos afectó a nada, ¿sí? Pero nuestro organismo como reaccionó de una manera diferente a lo habitual, ¿sí? Y estamos suponiendo que está consumiendo lo mismo, ¿no? Reaccionó de manera diferente a lo habitual y es donde se desencadena esto. De ahí viene ya lo que lo involucráramos en el aspecto legal. Dices, esto no trascendió, ¿sí? Pero hasta el momento no. Igual no tengo conocimiento de que alguien haya muerto, porque ha habido casos en que mueren por una infección estomacal. Claro, sí, sí lo sabe. Sí. Y no se sigue un procedimiento. Que yo sepa, si alguien lo conoce, que nos informe, ¿sí? Nos platique ahí que en nos los platique comentarios. para analizarlo y revivirlo, no al cadáver, sino el caso, ¿sí? No conozco de algún caso que se haya llevado a un juzgado. De hecho, es que me estás comentando, ¿no? Que no llegó a más. Sí, es que en este caso no llegó a más, pero muchas veces, por ejemplo, también viene nuestro propio alimentación. Muchas veces estamos inseguros, por ejemplo, cuando dices, ay, me enfermé del estómago, ¿qué habrá sido? No, pues es que en la mañana comí quesadillitas en la esquina, en la tarde comí en la fonda de Doña Chonita, y en la noche me eché unos tacos aquí del Güero, ¿no? ¿Qué me habrá caído mal? Siento que echa la culpa al güero, al moreno o sí, exacto, ¿no? Aquí, o luego ni te acuerdas, ¿no? A Doña Pelos. ¿Qué habré comido que me hizo mal? Bueno, uno no conoce, porque volvemos a lo mismo, no conoces tu forma de digerir las cosas, o tus alergias, o a que eres un poco más sensible, y te prestas a mucho, hay un abanico muy grande en el cual desde, uy, resultó que me hizo daño lo que comí antier, porque soy alérgico a los camarones, pero lo comí antier, y hasta hoy me viene presentando síntomas. Volvemos al punto, sí, correcto, volvemos al punto de, no soy alérgico, he comido camarones 20 años, pero en el 21 ya me reaccionó. Claro, el organismo cambia. Cierto. Y el organismo va cambiando. Va cambiando, se va adaptando, se va desadaptando, ¿sí? A nuestro tipo de alimentación. O lo contrario, se adapta y es resistente. Por ejemplo, muchas veces presentas una alergia mínima y la cotidianidad de estarlo consumiendo, que ya lo toma tu cuerpo no como una alergia, sino como me va a costar trabajo procesarlo, pero lo voy a pasar. Lo voy a pasar, sí. Que se friegue el hígado, ¿no? Que reciba todo. Sí. El hígado que se chille. Sí, efectivamente, sí, así pasa. Entonces sí es muy complicado, como toda la pericial es muy complicada, sí tiene sus pros, sus contras. Y este tema, qué bueno que lo estamos platicando, ¿no? Nunca lo han tocado, creo que somos el primer programa, las primeras personas que estamos hablando del tema, ¿sí? Y que es de mucho interés para todos, ¿no? Claro. Porque es algo muy común, es cotidiano. Es de todos los días. Todos los días comer. Diría mi mamá, todos se acostumbran más o menos a no comer. Menos a no comer, sí. Dicen, cabrón es el que se aguanta, pero más el cabrón que no come. El que no come, sí. Por ahí va el dicho, ¿no? Por ahí va. ¿Sí? Y sí influyen muchos factores, ¿eh? Influyen muchos factores. La comida, los preparados, las porciones pueden estar en perfecto estado, pero el organismo no los va a aceptar por X circunstancias, ¿no? Si lo ha comido del diario y ese día por X situación se le presenta reacción, no lo aguantó, es donde viene la investigación, ¿no? Para lo que se dice deslindar responsabilidades. A nosotros, por ejemplo, nos pasó un tema muy frecuente en la casa, más bien un tema muy fresco, se podría decir, muy reciente, no frecuente, reciente, que fuimos a comer a un lugar que mi familia ya había ido en distintas ocasiones, y ese día que fuimos, consumimos, y al otro día estábamos mal del estómago.
la mayoría de los que vivimos en casa. Y entonces fue así de, no, ¿qué habrá sido esto? Y pues ahí sí marcamos mucho porque comemos casi siempre en casa. Comida que trajo, no, pues habrá sido esto, habrá sido el otro. No. Y no, pues tal vez fue eso del el lugar este que fuimos. Y todos de, no, sí fue eso, pero no es cierto. Ya llegamos a un determinado punto en el que analizamos que fue la consecuencia de actos diferentes. Fue el que desayunamos pesado, en la tarde le metimos grasa, y en la noche, cuando comimos este alimento pesado, que fue el que nos causó la molestia, no es que estuviera malo, no es que fuera mucho, Ya no. fue una consecuencia. Tu metabolismo ya estaba procesando forzado, sí, ya. Y le metimos todavía este gol, pues es cuando detonó ya que nos sintiéramos muy, muy mal. Ojo también, señores, porque también esto es motivo de alguna afección, ¿no? Saturar en nuestro organismo Claro. de alimentos tan pesados, grasosos y todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí, claro, por eso hay que buscar siempre una Un media, equilibrio, ¿no? Sí. Y sabemos que las grasas todo es bueno para nuestro organismo, pero innecesario, pero en dosis adecuadas, ¿no? Como el dicho, todo exceso es malo. ¿Sí? Así es. Bueno, pero lo que dices del exceso, lo que platicábamos hace 8 días, justamente cuando nació este tema de la gastronomía forense, en la plática, que fue de lo que mencionaba yo de la hoja santa, del programa este de cocina que se hizo en Televisión Nacional, y a un influencer que participaba en él, una de las juezas le dijo, me quieres envenenar porque esto es tóxico. Sí, pero si lo comieras 10 veces al día durante 50 años, sí se te vuelve tóxico porque obviamente ya es un cúmulo de agresión hacia el organismo, ¿no? Entonces sí se volvería un envenenamiento, no. Pero... Y aquí hay otra cuestión, ¿no? Si ese tóxico de esa hierba que menciona, la hierba santa, es acumulativo como el cianuro, ¿no? Claro. Se va acumulando, y esto me trae a la memoria histórica el caso de Napoleón, que fue envenenado con cianuro por todos los años que le estuvieron dando en pequeñas dosis. ¿No? Sí. Entonces sí creo que fue un exabrupto de la juez, ¿no? Lo quería descalificar. Claro, sí, y además pero fíjese, él muy inteligentemente, sí, claro. Chico, lo que hizo fue, pues en cierto modo, dar cachetada con guante blanco a la chef, que era la juez, e hizo un recorrido a nivel nacional en como que lugares emblemáticos del país donde se consume la hoja santa. E iba y les preguntaba a todos los que elaboraban, metían mano, ¿tú qué piensas de la hoja santa? ¿Es tóxica o no es tóxica? Entonces yo, ahora sí, con todas las referencias que fue juntando a lo largo de esta sección de videos que hizo, pues entonces ¿a quién hizo quedar mal? ¿A ella por descalificarlo? ¿O ella misma se evidenció de su falta de conocimiento, que sí es tóxica, pero en cantidades? Sí. No, pues se balconeó, como decimos en el barrio. Sí, entonces se evidenció solita de su falta de conocimiento, sí, se quiso ver muy... No ignorancia, ¿te acuerdas que habías contado? No, desconocimiento. Desconocimiento, sí, claro. Porque sí tenía el conocimiento de que sí es tóxica, pero no sabía por completo en qué cantidades. Exacto. Efectivamente, me están llegando varios comentarios, muchos comentarios, pero nosotros estamos entrando, ahorita le das lectura. Ahorita le damos lectura, claro que sí. Sí. Y bueno, eso, quiero suponer que esas medidas de muestreo y todo eso, pues debe ser, ¿sí? Como en todos lados, sí, debe ser. Es en las grandes tiendas, bueno, estos grandes empresas ¿sí? O incluso hasta en medianos, ¿no? Tal es alguna denominación. Pero ¿qué sucede con los puestitos de la calle, con las cocinitas, las fonditas? Ahí evidentemente no hay un muestreo, no hay un... Ahí lo que se basa más es en pues, la receta de la abuela, ¿no? Lo tradicional, ¿no? O si así lo preparaba mi mamá, es que está bien hecho, ¿no? Entonces yo lo vendo porque así me enseñaron a hacerlo. Se lo aprendí a una vecina. La vecina me dijo que le pusiera eso para que estuviera más con la señora que trabajé hace unos años, hoy en día lo hago igualito que ella. O yo trabajé en un restaurante y ahora sé cómo se hace y por eso lo hago.
Sí, pero volvemos al mismo caso, por ejemplo, del pez globo. Sí. Yo vi cómo lo hacía, pues sí, pero no está certificado, no sabes hasta dónde, no sabes ¿Qué pues, cortar? ¿Qué áreas cortar? qué áreas cortar, qué sí, por Para dónde no. sí, hasta dónde. Sí, porque sabemos que toda sustancia, cuando provocas el corte de su cauce, se va a distribuir, se va a expandir, ¿no? Y si el pez globo tiene una estructura eh, determinada en donde corre tu torrente sanguíneo, que es donde me imagino que debe de circular o tener glándulas Claro, donde que van almacena, absorbiendo ¿sí? hacia... Y que se distribuyen, y si no lo sabes cortar, vas a contaminar Claro. el corte, Sí, ¿no? digo, a final de cuentas es un mecanismo de defensa del mismo pez. Sí. El pez, para no ser consumido, tiene sus picos, entonces cuando se infla, como se defiende. Y ahora, bueno, ya fui consumido, pues ahora te voy a hacer padecer Después la de fea. muerto Sí, te hago voy padecer la a fea. venganza, sí. Ajá. Muy bien, mira qué interesante. Nos está diciendo que está muy interesante el tema, ¿no? Y hay mucho más, ¿sí? Dentro de los alimentos naturales, vamos a llamarles así, los vegetales, las verduras, las frutas, O sea, nada de proteína. nada de proteína. Hay algunos elementos tóxicos o dañinos considerados por ustedes que pudieran ocasionarse alguna alteración al organismo, aunque sea en Sí, la mínima cantidad. pues ahí tenemos los hongos. Los hongos, habla de los hongos. Los hongos, de hecho, creo que considero yo, a mi experiencia, es uno de los mayores, de los alimentos con mayor documentación de daño que ha hecho a organismos, porque son muy ricos, evidentemente sí son muy ricos, pero no todos son comestibles, no todos son para el mismo uso. Y aquí viene un gran problema y dilema, es que muchos se parecen. Sí. Son muy iguales muchos, entonces, o puede ser el hongo riquísimo que le echamos a cualquier cosa o una seta y resulta que no, o puede ser el hongo que es venenoso, que entonces hace tal daño. Entonces por eso ahí viene ya un proceso químico, que, entonces hace un estudio, no, si era el tal hongo, el que sí es comestible. Y bueno, no vamos tan lejos, los hongos alucinógenos es una alteración, inclusive sí está haciendo una lesión, sí. pero altera al cerebro, ¿no? Altera al nervioso. Sí. Entonces ahí nos causa una alucinación, como bien menciona su nombre, ya que está afectando al sistema nervioso. Entonces es un recurrente de que sí hay hongos que son Tóxicos y tóxicos y venenosos, ¿no? venenosos, claro. Sí, y aquí me remites a la llamada, a la famosísima María Sabina. Esta mujer. que sabía manejar, ¿no? De hecho, se mencionan que hasta los Beatles Hasta los Beatles vinieron a consumir sus honguitos, pero los llevaba en ese viaje que solamente ella sabía cómo lo denominaba, pero con ciertas dosis, ¿no? Sí, Sean claro, en únicas ciertas dosis y bueno, los que saben, lo que está documentado, por ejemplo, yo he leído, que no era solo una dosis, no era de ten un viaje y ten, ¿no? Te iba guiando y ten, y ahora mastica de y vas a tomar esta curva y te vamos a llevar por este lado, o qué quieres sanar, por dónde te quieres ir en tu viaje, hasta dónde quieres llegar, quieres ir hacia atrás de tu... Tipo lo que son las constelaciones hoy en día, ¿no? Lo que manejan de las constelaciones, hasta dónde quieres llegar, pero ella lo hacía con sus hongos y cómo los iba canalizando, las emociones que iban pues tenía mucho conocimiento, ¿no? No hay que negárselo, ¿no? Sí. No hay que negárselo, tenía mucho conocimiento, pero bueno, se ha desvirtuado mucho esta situación, ¿sí? Y sin negar la naturaleza de los hongos, si son alucinógenos, si son tóxicos, que es lo que te provoca esa alucinación. Sí, claro. Afecta tu sistema nervioso, neuronal, óptico y visual, ¿sí? Pero en buenas dosis se pueden llevar bien, pero sí puede pasar, ¿sí? Que el que no conozca de hongos pueda cocinarse un alucinógeno y qué buen aterrizaje va a tener por ahí dentro de 3 días, ¿no? Sí, ahí la toxina es la amatoxina en los hongos. En los hongos es la amatoxina y pues lo que daña más es a hígado, riñones y como mencionábamos al sistema nervioso. No, sabes que el hígado es el principal órgano metabolizador de todos los tóxicos, se metaboliza el 90% del alcohol que se ingiere,
Sí, Sí, y además con hongos, yo ahora que me puse a hacer mi tarea, ya una vez que hablamos del tema que íbamos a hablarlo hoy, que ya se había anunciado, eh, es una de las muertes más lentas y dolorosas la de hongos, sí, porque me dura imagino. de 2 a 7 días, puedes prolongar tu agonía. El viaje. El viaje Sí, puede ser muy lento y pues el sentirte mal, el estar padeciendo todas las que te hace el honguito, ¿no? sí, sí, pero bueno, eso, digo, sin negarle la experticia a María Sabina, muy Ajá. conocida, la mejor, ¿no? Que sabía todas las Sí, dosis, toda sabía su de, vida sabía de ello. trabajando ahí. Ujú. Y esto que hablas de agonía, bueno, para información cultural, agonía significa lucha, ¿sí? Es el periodo en el que está el sujeto o sujeta debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Ok. Y puede durar mucho, como tú lo mencionas, ¿eh? Sí, pues son 7 días 7 días. aguantando. Dices, bueno, sonará mal, ¿no? Pero dices una alergia o un daño, por ejemplo, recurrimos otra vez al pez globo, que yo considero que es el más peligroso. Lo consumes, se te cierra el sistema respiratorio y ya no hay forma en la cual recuperes, o tiene que ser muy, muy rápido la reacción de la persona que está cerca de ti para poder salvarte, pero pues, ya ahí quedaste, ¿no? Unos 7 días de estar 7 días de sufriendo, vida, sí. estar sufriéndolos. Hay otra cuestión, mira, de los llamados platos exóticos, ¿no? Los alacranes, que son venenosos, ¿no? Sí. Pero son digeribles. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué pasa con su sustancia tóxica, con su veneno? ¿Cómo lo Bueno, extraen o qué sucede? no, lo que pasa, por ejemplo, es el aguijón, obviamente, no es comestible, ese sí se retira, pero el resto del veneno se queda durante en la parte de la cola. Ya. Y ese, al cocinarse, como todos los alimentos que corren mucho riesgo, al final de cuentas lo mencionamos, ¿no? El pollo tiene la salmonela, que Sí. todos los alimentos tienen pues hasta digamos una defensa, ¿no? Su propia defensa. Entonces el cocinarlos, el pasarlos por fuego, elimina todas estas toxinas, o las reduce por lo menos. Como dice el fuego, purifica todo. Todo, bueno, o casi todo. Casi todo, sí. Ahí tenemos, por ejemplo, los de estos famosos frijolitos rojos. Sí. Esos, los niños que se los comen, ¿no? Y entonces, eso en crudo es muy venenoso. Pero si ya lleva un proceso de cocción correcta en tiempo y forma, porque también, ay, sí, les di una cocidita y ya se lo serví. No, tiene que ser alcanzar temperaturas. Eh, el, en la cocina hay temperaturas para eliminar toxinas dependiendo la proteína o el insumo que estemos manejando. Por ejemplo, no es lo mismo la temperatura con la que se cose o se eliminan las toxinas de un pescado que la temperatura que tiene que alcanzar una carne roja. Sí, por la consistencia, ¿no? La consistencia, el grosor, la cantidad de toxinas que consumió el animal, perdón, estando vivo. Cabe mencionar Sí. Que fue acumulando en su organismo, que se fueron siendo parte de él hasta el momento de su deceso y ya la preparación, todo eso. Entonces no es lo mismo con lo que se cose un pollo, la temperatura que puede alcanzar un pollo a la que tiene que alcanzar un puerco, una res. Sí, que va aumentando que tiene que, la resistencia, ¿no? Entonces, ahí sí, en el alacrán desconozco la temperatura que tendría que alcanzar el alacrán, porque no eliminas por completo la toxina del alacrán, pero la haces más, como bien, más digerible. Bueno, sí, nos están viendo allí por el mercado de San Juan, que es donde hacen No, y hacen hasta con carne de león, todo escuchado que ahí venden. Te venden de todo ahí. De todo, carne de canguro, cuánta cosa ahí. Sí, ahí las otras. A ver, dame una milanesa de león. ¿Cuánto pesará un león y cuánto tiempo estará conservada esa carne? Sí, porque no van a matarte un león cada semana, ¿no? Sí, justo, y además no es como no es como tener un puerco, una res. No, y además que diario, ¿no? Sales con tu puesto de carnitas y le apuesto que todo el que sale con un puesto de carnitas un domingo, ese mismo domingo se acaba su mismo puerco que mató. Sí. O sea, no es como que un león que dices, ay, ¿cuántos vendrán? ¿Cuántos de león me venderé hoy, no? Sí, y además no es barato.
no es barato. No es nada barato, es... No, no, no. La milanesa ahí Entre en ese más mercado está exótica, cara. entre más exótica la carne es más costosa. Sí, sí, sí. No, y además todo lo que le han de meter, ¿no? Porque pues, está blandita, que era para la Para el consumo. degustación, para el consumo. Sí, pero bueno, a ver, si lo están oyendo, mándenos la información o vengan al programa a decirnos cómo preparan esa carne y todo lo que estamos platicando. No vayan a caer en un caso legal. Bien. Sí, porque también hay animales que son protegidos. Claro, sí. Se meten en broncones y lo preparan. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a darle lectura a esto, mira, antes de que se nos sature más. Bueno, dice Gabriela Fernández, lo sigo, muy interesante el tema de hoy. Abrazos para ustedes. También para ti, Gaby. A ver cuándo nos vuelves a visitar. No, sí te extrañamos, como Se le extraña la se le doctora. extraña aquí, para nuestra charla. Espero todo, que estés bien y todo. Charla y debate. Charla y debate, sí. Corajes y todo lo que tú sabes hacer. Miriam Cruz, saludos, excelente tema, muy interesante, gastronomía forense. Bueno, ya vimos por qué la estamos denominando, ¿verdad? Y esto deberían de ponerla como materia en las escuelas de gastronomía. Las escuelas, ¿no? Es que, bueno, en sí, por ejemplo, en la escuela de gastronomía te meten temas, lo que es la química en la cocina. Exacto. Que yo en lo que me aventé esta semana de estudios para estar... O sea, que te puse a estudiar. Para estar al día. No, siempre es... Yo, por ejemplo, tengo bastantitos libros de gastronomía que los fui adquiriendo desde que estaba en la escuela, en ese tiempo, obsequios. Por ejemplo, la doctora Gabriela me regaló un libro de gastronomía japonesa. Y así que he ido haciéndome de esos librillos. Y siempre me gusta así como de repente, diría la licenciada, vale, me da mi momento Art Attack. Y de repente así de, oye, ¿qué pasa si meto esto y le pongo esto, aquello? A ver, entonces yo recurro, por ejemplo, mucho, Larousse tiene una que se llama Enciclopedia de los Sabores. Y te hace semejanza de qué pasa si combinas tal con tal. Entonces ahí ese recurro mucho. Entonces esta semana me puse a investigar ahí un poquito y fue un proceso de, ¿cómo se podría decir? Retroalimentarse de llenarme este conocimiento. Y al final de cuentas te das cuenta que es todo eso, la química en la cocina. Sí. Todo esto es química de cómo reaccionan los alimentos a la hora de consumirlos, durante el consumo y durante la preparación. Porque muchas veces hasta el no saber comer un alimento te cambia la experiencia por completo. Claro, sí. Pero y esto es interesante porque los químicos sabemos que reaccionan a ciertas temperaturas, a ciertos cambios, en ciertos medios, en ciertas consistencias, y los alimentos pues tienen todos esos cambios, no se les aplica, claro. ¿Sí? Como los dijiste, la receta de la abuela, pues ni saben que hay estos cambios, pero porque lo dijo la abuela. Claro, sí, se hace porque así lo decía ella. Sin considerar todos estos elementos ya en la modernidad y todo lo que manejan ustedes, pues sí es de tener en cuenta, ¿no? De cómo reacciona este químico al organismo, que todos somos diferentes, y nos puede ocasionar esto, volvemos al punto, una alergia, una infección, aunque estén en el mejor estado los preparados, ¿sí? Inclusive, a la hora de la preparación, la química es muy importante. A mí me disculparán, digo, gente que tal vez me crucifiquen después porque decir, ¿cómo? Bueno, yo empecé a trabajar en cocinas antes de empezar un estudio. Y a mí mi primer trabajo en cocinas fue en el área de repostería. Y el chef se acercó a mí y me dijo, vas a preparar pan de dulce hoy. A ver, pues, ¿qué le echo al pan, no? Yo me imaginaría pues, harina, huevitos, leche, azúcar, ¿no? Y me dijo, no, que sácate la levadura y le vas a echar sal. Y yo así de, ¿sal? Pues que no era pan de dulce. ¿Por qué llevaría sal el pan de dulce? Ah, bueno, la levadura, si no se controla, revienta el pan, se sigue inflando y revienta el pan. Entonces necesita controlarse. ¿Y qué detiene la levadura o qué se la come en la cocina? Exacto, la sal. La sal es lo que merma. Entonces pasa todo lo contrario. Si los echas al mismo tiempo, la sal y la levadura, no te infla tu pan. Porque ya desde el momento de que la estás preparando, ya se la empezó a comer y ya no da el mismo fermentado. Entonces hay momentos en los cuales echarle la sal,
más bien primero echar la levadura, ya lo empiezas a trabajar, y ahora sí, échale la sal ya antes de meterlo, y eso es química, al final de cuentas es química. Sí, la reacción de ya cuando lo pones a hornear, ahora sí el fermento, y está controlado por la sal, y da su volumen gracias a la levadura, pero no empezó a hacer su trabajo químico desde antes. Entonces, todo eso es química, todo eso es la temperatura, desde la preparación. Si no lo echaste al mismo tiempo, pues ahí sí ya cuando una vez sabiendo eso ya me sentía hasta los químicos estos de las caricaturas, ¿no? Que le echaban, echando tus pócimas y a ver qué resultaba, qué ser salía de esa mezcla, ¿no? Pero ya teniendo el conocimiento ya, ahora sí adquirido. Es que interesante, mira, todo lo que debe de pasar, y te lo digo porque yo soy muy exasperado, o era así cuando iba a comer a algunos lugares, tráeme este platillo, pero ya, o sea, yo lo quería de ya. Pantierro, ¿no? Sí, pantierro, nada más tengo media hora, ya llevan más, vámonos, ¿no? Pero me imaginaba, pero no sabía todos esos procesos que llevan, ¿no? No, es... Sí, hay que ser, bueno, hay que ser tolerante, ¿no? Si sé que lo estás haciendo, voy a tolerar el tiempo que quieras. En la cocina llevamos un proceso, o tienes que dedicarle un tiempo a lo que es la producción. ¿Qué es la producción? Todo aquello que puedes adelantar a un platillo sin alterarle la frescura, sin alterar las características. Las características, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, la pechuga de pollo, perdón, pero el que la tiene ya almacenada ahí, una vez me tocó ver que la tenían bajo un playo a la luz del sol, bajo un plástico, ahí ya la carne, entonces, va a querer de este, y nada más destapaban y lo echaban. Oye, ¿sabes lo que le estás haciendo a ese pollo, a esa carne? Como lo estás volviendo a hornear ahí con el plástico. Y ya estaban cocidos, o sea, el problema es que ya estaba cocido y lo tenían bajo el sol todavía. Entonces, exposición, sobreexposición, contaminación, y además, pues los estaban secando. O sea, pues una pechuguita de pollo por sí es seca. Entonces, a la hora de preparación, pues que le pones que su aceitito para que se lubrique, para que suelte juguito, le echas que, no sé, digo, mucha gente lo prepara con estos jugos sazonadores, ¿no? Lo que sea, que lo hagas un poquito más jugoso a tu pieza o a tu pollo, que sí es muy seco. Y lo voy a almacenar porque van a llegar hasta las 2 los invitados, pues ya todo lo que le pusiste a hacer, todo lo que sudó la proteína, todos los líquidos que pudo haber desprendido de la misma proteína, pues ya se le secaron en este rato. Y ya cuando dices, ya caliéntamela, porque ya, pues ahora ya le volviste a darle la torre a lo que sobró, se lo volviste a calentar la carne ya sin nada. Sí, claro, entonces, pero ya pudiste haber adelantado al tener todas las verduras picadas para la lechuguita, la ensaladita que va a acompañarlo, ¿no? Esa es la producción, ese es el apartado de tu tiempo que tienes que dedicarte a avanzar todo. Que las salsas, que los picados, que ya tener la pechuga fileteada, empanizada, eso sí ya es un adelanto que puedes hacer. Esa es la producción, ese es el tiempo que tienes que dedicarle en la cocina a la producción. Siempre. No sean desesperados cuando vayan a pedir algún platillo, algún lugar a comer. Todo esto es tiempo, conocimiento, inversión, porque se invierte también para adquirir el conocimiento. Claro, sí. Dicen que la educación es gratuita, pero no, es carísima. Es cara la educación. Dicen, cuesta tiempo. Sí, cuesta tiempo. Claro. Y eso es lo más caro que tenemos. Decía mi amigo Ángel Gutiérrez, el conocimiento cuesta, Marcelo, si no lo invertimos, no aprendemos lo que queremos aprender para hacer las cosas mejor que los demás, ¿no? Así es. Continuamos. ¿Tienes ahí también para darte? Yo no tengo aquí los comentarios, ¿no? A ver, doctor Armengol, saludos, nos envió un cordial saludo, mis mejores deseos para estas fiestas y excelente año nuevo. Igualmente, doctor, ya sabes que se te estima, que también pases un excelente año, ya sé que cada año te vas de vacacioncitas, disfrútalas con la familia y que todo se componga. Va de regreso el abrazote de aquí de cabina y de todos los que conformamos Univit. Coacalco.com, muy interesante el tema de hoy. Coacalco.com, saludos. Ahí tiene un 2 y un 2, no sé qué quiere decir, pero son 2 y 12. Sí. ¿Qué serán 2? ¿Para nosotros dos o qué? Yo creo. No sé. No, y ni le pico porque luego me descuadro. Ecatepec.com, excelente programa con temas de interés siempre. Saludos, Ecatepec, gracias por seguirnos, de estar aquí
cada 8 ¿no? días, sí, cada 8 días esperamos que te sigas. Nos fallaron ese día del Sensorama, les abrimos la invitación y no, Y nadie dio respuesta. Aunque estaba en otro lado, pero aquí los esperamos, sí. Los esperamos también, pues, bueno, ahorita ya vendrán las felicitaciones. Gracias por seguirnos y esperamos que les siga agradando nuestro contenido. Tultepec.com MX. Saludos, muy interesante. Gracias, Tultepec, también igual. Texcoco.com, saludos desde Texcoco, excelente programa, muy interesante el tema de hoy. Sí, verá, qué bueno que hagan los comentarios, porque pues, es un tema que no se había tocado. Creo que nadie lo había tocado. Nadie lo había tocado, somos los principales, los pioneros, los pioneros. Pioneros en el tema. Así que cuando escuchen de gastronomía forense, no se olviden. Lo escuché en Radio 105.fm, ¿sí? Y ahí en Facebook, ahí nos pueden seguir en todos los canales relacionados. En Facebook estamos transmitiendo en vivo, sus comentarios se están leyendo en vivo, ¿sí? Y seguimos, esperemos que nos sigan escuchando. Denle el dedito arriba, like, me gusta, porque sin ese like no llegamos a más lugares. Y estamos llegando a Japón, y ahorita vamos a hablar de las costas de Japón. Así es. ¿Sí? El sushi. El sushi. Y dice Texcoco, María Concepción, Patlán, Reina. Buenos días, interesante información. Saludos, Che. Saludos, Jaime, buen día. Alejandro García, qué interesante charla. Saludos. En general debe uno tener cuidado en el almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos. Efectivamente es lo que nos está aquí informando el chef, ¿sí? Y bueno, pues todo eso. Y el tema de controversia es los puestitos, ¿sí? Ese es el tema, ¿sí? Porque ya sabemos que en grandes negocios, grandes empresas, pues se lleva un cierto control, que, repito lo que dice Alberto, debería ser, ¿sí? Sí. No tenemos toda la información, pero en los puestitos, ¿qué control llevan? ¿Sí? ¿Cómo los preparan? Llevan esa preservación que se está mencionando, pero bueno, seguimos todavía comentando. Alejandro García, gracias por tocar estos temas. Gracias a ti, Alejandro, por estarnos escuchando. Miri CG, excelente tema, está muy interesante. Gracias, Miri. Saludos a ambos dos. Ambos dos. Sí, ambos dos. Gabriela Fernández, ni me extrañan, ya dijimos que sí extrañamos. Sí, claro que sí. Aquí lo extrañamos y bueno, pues vamos a hablar de Japón, qué sentido o de qué forma varía todos estos aspectos de preparación, conservación en lo que es la comida fría, o no sé con qué denominación darle a la comida importada, como es el sushi, que es de Japón, ¿no? Es de Japón. Es de Japón. Sí, que utilizan, no sé si sean hervidos sus vegetales o precocidos o crudos, y porque pues allá en sus costas creo que es originario el pez globo, el pez venenoso. Justamente. De hecho, Japón es el único país que te certifica para hacer los cortes en pez globo, ¿no? Repito, no cualquiera puede hacerlos. Los cortes en pez globo, no. Le repito, no es porque, yo trabajé con un chef que lo hacía y yo voy y lo hago. No es como el tutorial, ¿no? Sí, claro, no es como que lo vi en TikTok. No es así. No es así porque inclusive ya se volvería ilegal. Claro. Ya se vuelve ilegal porque ya se vuelve la negligencia tuya de, yo lo puedo hacer. La impericia, ahí se llama la impericia, la imprudencia. Es hasta como el automedicarse, ¿no? Ya sería eso, ¿no? Ya es como, yo queriéndolo hacer, resultó peor la cosa, ¿no? No podría yo, en mi consideración, no podría yo satanizar el aspecto de los puestecitos callejeros, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, los procesos que uno lleva. Volvemos al tema del pollo, que el pollo a mí se me hace también uno de los más delicados a la hora de trabajar con ellos, porque mucha gente agarra y saca su topercito donde tiene sus pechuguitas de pollo y las echa a la plancha. Y con esa misma mano, así como la echó el pollo, agarra su palita y empieza a voltear, empieza a menear, agarra esto, agarra todo, abre la sal y le mete la mano así.
el pollo crudo está infestado de salmonela. Sí. Entonces ya hiciste un reguero Diseminaste por la todos lados, bacteria. ya infestaste toda tu cocina de la toxina, de la bacteria. Sí. Entonces, esos son los procesos, pero eso, créame, por experiencia digo, hasta en los mejores lugares se ha dado, Sí, sí, claro. pero falta de buenas prácticas, falta de digo, creo que ya para trabajar en la cocina no eres un niño chiquito que tiene que estar ahí el chef de, oye, haz esto, oye, lávate las manos, oye, no. Ya debes de saber por cotidianidad, ¿no? El aseo, el lavado quirúrgico. Sacas, echas, Sí. chan, 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 y ahora sí continuamos, ¿no? Por eso una de las, hay un texto que no es oficial de ningún lado, obviamente, pero le llaman los 10 mandamientos del chef, ¿no? Y uno de los primeros es controla tu fuego. Si tú le pusiste a la plancha a todo volumen, a todo fuego, que tu plancha casi casi está en rojo vivo y empiezas a cocinar, obviamente se te va a cocinar. Y lo que terminaste de lavar, ¿no? Ya se me quemó. Es que no lo puedo dejar porque contrólale, mira, ponlo a fuego bajito, que ya se esté calentando. Tampoco luego le prendas si quieres echar Dale su tiempo para darle su tiempo para que se caliente la plancha. Y ahora sí, miras, poquito fueguito constante, pero bajito, pones tu pollito, y nada le va a pasar. Y te lavas tus manitas bien. Ahora sí, a ver, ¿dónde está? Existe también otro proceso en cocina que se llama el mise en place, que es acomodar o acercarte todo lo que vas a ocupar para un platillo. Porque ya tengo todo aquí. Bueno, entonces no voy a echar el pollo, me voy a lavar las manos y, ay, ¿dónde está la palita que yo ocupaba para el... No, pues ahora sí se te va a quemar, aunque... Sí, entonces ya tener todo en tu mise en place, ya tener preparado todos el equipo, todos los insumos, todo lo que vas a ocupar, y ahora sí, ya, a ver, ya me lavé las manitas, ahora sí agarro mi palita, ya le doy vuelta, aquí ya tengo mi salecita, le echo todo lo que le quieras echar. Pero son las buenas prácticas lo que causaría la diferencia en los puestecitos callejeros, que no dudo quienes lo hagan bien, no dudo, habrá quienes sí, o habrá quienes se ponen sus guantecitos estos de nitrilo. En su momento decían que ocupaba guantes de nitrilo era porque manejaba una excelencia en la comida, ¿no? O sus procesos de higiénicos eran muy buenos. Muchas veces el guante de nitrilo, como la mano, se ensucia. O sea, tú agarraste los guantes, con los guantes agarraste el pollo y le echaste, vuelve a hacer lo mismo. Con esos unos guantes agarras esto, es que con un par de guantes quieren hacer todo como si no trajera nada. y entonces ahora es doble riesgo porque el guante también se afecta, también el calor lo derrite poco a poquito, entonces va soltando sustancia. Sus elementos que los componentes componentes que lo componen, que son químicos también. Fíjate, aparte se le agregan esos químicos ya plásticos de hidrocarburos, porque son de hidrocarburos. Ya es hidrocarburo, exactamente. Se le agregan a lo que ya viene platillo. del platillo, entonces ya se hace una bomba más fuerte. Exacto. ¿Sí? Entonces no hay como tu aseo de manos, de lavas tus manos. Créanme que sí da tiempo de todo, das con una buena organización, te da tiempo de hacerlo todo en la cocina, que tu platillo salga al 100, siempre y cuando manejes los procesos correctamente. Un procedimiento correcto te va a ayudar en muchísimas cosas dentro de la cocina. Sí, sí, sí. Creo que para eso se fusionaron, se fundaron, se inventaron los tiempos, ¿no? Sí. Claro. Y eso pues se basa a la experiencia, a ir adquiriendo experiencia para hacerlo conocimiento y ver qué tan alta la temperatura, los tipos de carne, cuál es la temperatura ideal, las verduras, los vegetales, porque todo esto nos confluye, y bien dicho, todo eso lo sabemos, que el fuego, la temperatura, modifica mucho el estado original de cualquier cosa. Claro. ¿Sí? El fuego lo purifica o lo hace tóxico dependiendo de qué es lo que pretendamos, ¿no? El objetivo a alcanzar. Lo que mencionamos hace 8 días. ¿Sí? Es un proceso de desnaturalización. Cierto. Ya no está en su estado natural, esa es la palabra. Ya no está como venía de origen, ya no está. Cambió su elemento.
Y también lo que el organismo se va adaptando, ¿sí? Una infección, una diarrea, bueno, pues, la pasamos, vamos al médico. Aunque también esto hay que aclararlo, ¿no? Como en la medicina decimos, bueno, una diarrea que te dura una evacuación, por ejemplo, al día, pues No es grave. no es grave, es al contrario, te está desintoxicando de algo que Yo necesitaría una de esas, ¿no? Una evocación diaria, así, fuerte, concisa y con eso. y que se presenta sin motivo aparente, es que así no comiste nada o comiste lo más sano y de pronto una diarrea. No es dañina, ¿sí? La consideramos como una fase de desintoxicación, ¿sí? Pero si esta diarrea persiste, 2, 3 evacuaciones al día y al siguiente otra, entonces sí es una infección. Claro. Ya hay que ir al médico para detenerla y hacer el tratamiento. ¿Sí? Además uno se conoce, ¿no? Sí, Pues digo, ya no somos unos niños para extrañarte de todo, ¿no? Como cuando comes betabel un día, ¿no? Y ¡ay, qué pasó aquí! Cuando vas a comer, ¿y ahora qué? ¿A quién maté, no? No, bueno, hoy en día ya lo sabes, ¿no? Entonces ya conoces tu cuerpo, ya sabes que dices, ay, fue una evacuación muy de diarrea, ajá, y dices, pero no me siento mal, claro. no tengo una molestia, no me dolía Al nada, contrario, hasta me siento mejor. hasta ya me siento hasta más ligerito. Sí, sí, Entonces, ahí eso es, como bien lo menciona, una defensa, una autodefensa. claro, ¿Sí? una purguita que dice el cuerpo. Una purguita, ¿sí? Pero fíjate que nosotros estamos hablando aquí, no dudo que también haya en otros lugares, en otros eh, países, pero aquí vemos que el cuerpo se ha adaptado a todo lo que comemos, porque difícilmente en los puestitos que estamos mencionando, poca gente se queja de que le hizo daño algo, ¿no? ¿Sí? Se come todo. Y vemos ahí el caso de aceite, meten las salchichas, meten el jamón, ¿No? Y meten además las que papas, los plátanos. en la misma tablita con la que Sí, y cada tablita de madera. todo. Y pican desde la carne hasta las verduras, hasta si hay mariscos, de todo ahí. Todo. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, en las tablas de picar. Hoy en día sabemos que tampoco es lo más sano, ni lo más puro en la tabla de picar. Digo que si está de colores, te indica que la roja es para carnes en crudo, la amarilla es para pollos, la azul es para mariscos y pescados. Hasta su nomenclatura tiene. Ajá, claro, la café ya es para alimentos ya procesados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? De tanto estarla picando, cortando, el plástico también empieza Sí, a desprender partículas claro. que se van en el alimento. El otro día vi un anuncio que decía, deja de comer plástico, nuevas tablas de metal, no me acuerdo bien el metal que era, que según que con eso ni no va a desprender, o sea, a final de cuentas, Va a desprender. la tabla no lo suelta porque sea plástico, la tabla lo suelta porque le estás pasando un cuchillo, la estás alterando su composición física, le estarle pasando el cuchillo tan, Sí. y por más mínimo que sea, todo corte tiene un residuo, que suelta un residuo, lo que le llaman la rebaba, lo que no sé qué Y término lo sea, mismo pasa con las de madera, ¿no? con todo, Con todo. con todo. Entonces yo siento que hasta sería peor porque ahora le estás metiendo un metal pesado Sí. a tu comida. Sí, la tecnología dice, bueno, este metal es más resistente para esto, sí, pero no consideran que esto también lo está digiriendo el sujeto. Si hasta el corte con el láser que ve que es bien preciso, ese ya no embona igual. No hay un corte perfecto, en la actualidad no hay un corte perfecto que te asegure que el 50% de acá y el 50% de acá sea lo mismo. No, siempre va a haber un espacio del corte, del grosor. Milimétrico, sí. Micrométrico. sí, exacto. Sí. Siempre va a haber una ausencia de un residuo que va a faltar en ese corte, y eso, mire, Va para adentro. Y ahí es donde entra la capacidad del ser humano de adaptarse, ¿no? bueno, y también, hasta que mencionan adaptarse, volvemos al tema del picante, por ejemplo. El picante, sí. El picante también es un tema que manejan en la escala Scoville, es el grado de picor. El grado de picor. Entonces, ¿hay algún tóxico en los picantes? pues es que de hecho el picante es una acidez. Sí. Entonces, todo ácido es corrosivo. Claro. Entonces,
toda corrosión dentro del cuerpo sí hace un cierto daño, evidentemente. Pero volvemos a lo mismo, nos acostumbramos. Yo, por ejemplo, yo soy muy de comer picante, pero yo me acuerdo que en casa de mi mamá, cuando cocinaba mi señora madre, bueno, sigue cocinando, ¿no? Pero cuando me cocinaba a mí, cuando era niño, eh, que ella preparaba las comidas, las 3 comidas que yo consumía las preparaba ella. Entonces, cero picante, Doc. No, 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 yo apenas me enchilaba con los chetos, dirían, ¿no? Y los naranjas, ni siquiera de los, de los rojos. No, me enchilaba con la katsu y cero picante. Llega el día en que dejo de vivir en casa de mamá y con las personas que me rodean comían picante como si fuera agua. Y pues te vas acostumbrando. Hoy en día yo consumo mucho picante. De hecho, si no tiene un picante es así como, ay, como que le falta algo. Le falta algo. Y por ejemplo, la doctora Gaby come picante, pero por encimita. O sea, le gusta un buen sabor de una salsa, pero no una salsa picosa. Entonces yo lo pruebo luego lo que ella come y así de, ay, como que todo hasta aguantaría un poquito de picante. No, 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 ya, porque si no ya, o no, yo ya no lo aguanté, ahí lo dejé. El día que fue la posada de Unibit, preparamos unas salchichas en crema de chipotle, que para mí estaban ricas, muy comestibles, si tenían su gradito de picor, y para ella estuvo incomible. Pero es falta de costumbre en cuanto a picores, ¿no? Sí. En la escala Scoville eso no cambió. Si nuestra salsa estaba en un grado 3, para ella lo sentía como en un 20. O sea, ella en su percepción, ella estaba picosísimo. En su percepción, ¿no? También traía ahí algo o mucho de lo fisiológico, ¿no? De la consistencia y estructura de sus glándulas, o receptores, que tanto están receptuando. Acostumbrados, sí. Acostumbrados, porque al final de cuentas, sí. Le repito, yo tampoco comía nada de picante, pero yo le echaba la salsa valentina, para mí yo creo que mis primos le agarraban los famosos pescuecitos de pollo, ¿no? Oh, sí. Cuando le echaban media botella a ellos así, y todo el limón. Y yo así, no, pues yo nomás con limoncito y sal, ¿no? Porque yo sí. Y hoy en día dices, ay, la salsa valentina es como que de lo más light que te puedas agarrar, ¿no? Comparable a la katsu. Sí, no, la katsu ya son palabras mayores. Sí, efectivamente, ¿no? Y comentábamos, ¿no? Especialmente del habanero, que es uno de los chiles más nobles, ¿no? Por mejores, de una manera. Mejores. Los mejores, sí. Y bueno, también es picante, sí, picante, pero en buenas dosis es un picor bien sabroso, ¿no? Y además de su composición química, justamente no te causa una irritación posterior, ¿no? O sea, no hay gástricas. No hay una irritación gástrica, por ejemplo. Una vez me pasó, y tengo una anécdota de, por ejemplo, una vez yo me enfermé de la gripa y fui con un médico y me dijo, mira, yo tenía seguro social y fui al seguro social y el doctor me dijo, mira, aquí ya sabes que por receta no nos vamos a mandar paracetamol y tanta, ¿no? Para que no te duela nada. Pero yo, aparte de ser médico, soy acupunturista. Ya. Y en la acupuntura te voy a recomendar enchilate. Órale. Ve y aviéntate unos tacos pero métele salsa verde. Que la salsa verde lo que te hace es sudar. Y el sudor va a sacar la enfermedad. O sea, no consumas salsa roja, porque la salsa roja nada más te va a irritar. En cambio, la salsa verde no te va a causar irritación y lo vas a sudar todo. Y hoy en día, ya con todo el conocimiento que ya he adquirido en cocinas, es muy cierto, los picantes rojos, que usualmente son los secos, ya tienen un proceso que sí es más pesado a la hora de digerir. En cambio que las salsas verdes, que son usualmente son los chiles frescos, son más digeribles, más tranquilos, no caen tan pesado. No dejan de ser picosos. Claro. Pero no tienen tanta pesadez, no cuesta tanto trabajo el procesarlos. Más ligeritos. Más ligeritos para el metabolismo. Pues sí, pues qué mira, qué datos nos has traído, sí, que buena información para la gente, pero también que sepa que sí puede ya entrar, regresando al punto que nunca nos hemos alejado, en el contexto de lo forense,
que sepan que lo forense es un aspecto legal, ¿sí? No son muertos, señores. No es nada más trabajar con muertos y lo demás, sino también es una denuncia, es llevar un proceso, es llevar un caso, estar involucrado en un aspecto legal, eso es forense, ¿sí? Y aquí estamos viendo que pues lo que consumimos a diario nos puede ocasionar un lío legal, que no lo seguimos o no lo hacemos, es por otras circunstancias, pero de que el código lo establece, se puede hacer, ¿sí? Es que si quieren demandar a Doña Pelos porque se comieron una pechuga de pollo ahí que estaba a la intemperie, lo pueden hacer, pero recuerden, hay que comprobarlo, hay que comprobar que fue ahí. Toda, toda denuncia debe de ser comprobada, ¿no? ¿Sí? Y en este sentido de la gastronomía, de la alimentación, pues es sumamente complicado, ¿no? Pero se puede hacer, si se quiere hacer, se hace y se hace bien, ¿sí? Porque tenemos químicos, tenemos chefs, tenemos de todo, ¿sí? Tenemos mucha preparación en el sistema de impartición de justicia, que la corrupción es aparte y de eso no vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Hoy es otro tema. Es harina de otro costal. Es harina de otro costal, ¿sí? Ajá. Decía ese comercial de los 2000, ¿no? Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Y me avisas, ¿eh? Cuando estemos todavía al aire. Porque además, fíjate que hablando de la alimentación, hablando de la consistencia, de cuál es más rápidamente absorbida, cuál no, de los plásticos, todo eso, en las necropsias también nos sirve, nos determina el contenido gástrico, el tiempo de muerte y cuál fue su última comida. Claro. También esto no, por sí, la misma, tiene que influir mucho también. sí, por la misma de esta consistencia de ser metabolizado, eso también nos determina y eso pues también se hace el estudio. Pocas veces se hace, ¿sí? Pero sí se ha realizado. ¿Sí? Sí, tendría que ser. Y hay otro, un síndrome, eso sí es cruel, ¿no? En donde aquí nada más hemos documentado un caso, y creo que fue en Texcoco, en donde un indigente muere, ¿no? Por circunstancias, pero al momento de abrirle las cavidades, la abdominal, encontramos tornillos, plásticos. Tengo la foto, la copia del expediente en blanco y negro, ¿sí? Pero se puede ver todo eso que digería. No lo digería, lo tragaba. Lo consumía nada más. Lo consumía. Porque no lo digería. Sí, sería efectivamente prácticamente imposible. Sí, el ácido gástrico, como lo mencionamos hace un ratito, tiene la acidez, es un corrosivo. Sí. Va corroyendo y sería imposible para el ácido gástrico llegar a consumir un tornillo. O sea, sería prácticamente deshacerlo, ¿no? Si deshacerlo por completo, sería muy difícil. Sí, está documentado, ¿eh? Tiene su nombre ese caso. Síndrome, ese caso, sí. Y pues yo no lo creía tampoco, ¿no? Dije, bueno, pues al momento que te lo tragas, pues te vas a lesionar, ¿sí? Y sí había lesiones, pero ya de tanto que consumía, pues ya había cicatrización. Se adaptó. Sí, se adaptó y con el estómago, plásticos, buenos fragmentos, clavos, tornillos, y yo, ¿qué pasa? Sí, como los niños, ¿no? Que tantos casos de asfixia que hay porque un descuido y se llevan cualquier cosa a la boca. Y ahora imagínense el señor que hasta tornillos, hágame el favor. Fakir, ¿no? Creo que Fakir. No probó el curso de Fakir porque no lo sacaba. No, y además, bueno, tuvo suerte, no sé realmente cuál haya sido la causa de la muerte de esta persona que menciona, pero por ejemplo, yo me imagino el caso de entra el tornillo así, una fisura en el estómago y los jugos gástricos derramados por todo el cuerpo es... Sí, deja de que llegue al estómago, todo lo que tiene que pasar, la válvula, ¿no? Todo lo que va reventando todo lo que va ahí en su recorrido, hasta llegar el píloro y toda esa cosa, y ciertamente, ¿no? Pudo haberse perforado, porque también ya había cicatrización interna pues, todo el tiempo que comía todo eso. ¿Qué cosa estás y duró, ¿no? Duró porque pues una ruptura
vesícula es mortal, imagínate todo un ácido gástrico, la peritonitis. Ay, estoy pensando que a lo mejor tengo yo. Ay, no. Por ejemplo, hablamos de ese tema de cómo se acostumbran, por ejemplo, que hoy en día que dicen, ay, lo que debe comer un perro. Yo, por ejemplo, lo veo, por ejemplo, tenemos una perrita en casa. Una perrita es una perrota, ¿no? Pero, ay, que no coma el chocolate, que no coma esto, que no coma el pan, que porque le dan ataques, que porque esto. Los perritos de la calle, esos comen hasta la comida hecha a perder y duran muchísimo. Ay, ya se me murió mi perrita, tenía como 15 añitos. Oye, el perro de la esquina tiene mi edad y ahí ya no ve el pobre perrito, pero ella anda todavía ahí tragándose de todo. Esta es una cuestión, ¿no? Pues es la, volvemos al punto, ¿no? Tal vez no sea el adecuado, la adaptación, ¿no? Porque pues, si no tienes de dónde y de lo que hay, pues con eso le entras y entonces tu organismo tan noble, siempre lo hemos dicho los médicos, sí, que el organismo es muy noble, nosotros lo dañamos. Por ejemplo, yo he visto estos casos hay muy famosos en TikTok, la patrulla espiritual. No. Que es una institución de esos como anexos que recogen, son un anexo cristiano que van y recogen a la gente de la calle, en situación de calle, y van y les meten en recuperación. No es recuperación, ¿cómo se llama esto? Desintoxicación. Desintoxicación. Y ya, ¿no? Luego los reinsertan a la sociedad, ¿no? Y estos casos, pero he visto casos que hasta gente viviendo con ratas, así, Sí. Y dices, oye, la falta de higiene ahí, su proceso de adaptación que tiene. Sí, llegamos a ese punto de inmunidad, ¿no? De inmunidad orgánica, ¿sí? Totalmente. Y lo mismo pasa con la comida, que come en la callita, ¿sí? Que hay un dicho, y esto de los policías, ¿no? Una vez me dice, jefe, vamos a comer. ¿Qué quiere comer? Digo, pues, lo que ustedes comen, ¿no? Dice, bueno, vamos a buscar. Hicimos un recorrido en unas cuantas calles y vas a buscar un puesto donde esté mugroso y haya mucha gente. Ahí está sabrosa la comida. Sí. ¿Y cierto? Es cierto. Sí, eso es muy cierto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las gasolineras. También. Sí. Donde esté más atiborrado que no puedas ni pasar, que dices, ay, mejor me doy la vuelta, ahí consume, porque ahí es que dan bien los litros, ¿no? Porque, o donde haya taxistas. Ajá. Cuando vas en carro y dices, donde cargan taxistas, es porque ahí despachan bien, ¿no? Cosas que tal vez nos provocan risa, pero que son ciertas. Sí. Y sales verídicas, ¿no? Aquí la comida está sabrosa, ves todo lo que acabamos de comentar. Se pasa ahí, pero ahí estamos. Ahí está bueno. Ahí está bueno, sí. Pero bueno, qué bueno, esto también nos sirvió para ver que en las grandes cocinas, en las grandes empresas, como dices, en esas cadenas, que debería de ser, deben de llevar todo lo que acabas de mencionar como control, ¿no? Procesos, sí, que además deben de estar certificados o verificados por salubridad, ¿no? Claro, sí, por salubridad. Es simplemente hasta el hecho tú, repito, es el deber ser. Sí. Tú como empresa debes tener tus procesos para que cada empleado o cada trabajador asociado, como le quieran llamar, denominar, se rija bajo esos procesos. Ese documento tiene que estar certificado. Sí. O sea, no es como que yo me lo hice en Word un día y ahí se lo pongo a ver. Doctor, tiene que hacer usted esto y esto y esto en la cocina. No, yo una vez redactado, este proceso tiene que llevarlo a certificar por salubridad, por todas estas autoridades sanitarias, y ya una vez autorizado, ahora sí, llevémoslo a cabo. Quería las llamadas normas, ¿no? Sí. Las normas oficiales. Sí, estos, repito, procesos, inclusive hay empresas que se alquilan para hacértelos a cabo, para llevártelos a cabo. Ellos te dicen, mira, ¿cuál es tu giro? No, pues es cocina, ok, ¿qué vas a implementar? Pues esto y esto. Ok. Entonces tu cocinero A tiene que hacer esto y esto, y cortar con tal, y necesitas y este equipo para su higiene, para su elaboración, para su almacenamiento, para todo esto, que desemboca en un proceso que se tiene que ir a autorizar, no es nada más al chilazo, ¿no? No es al chilazo. Sí, no, sí, todo eso sí incluso debe de ser en todo, en un consultorio médico, en todos deben de llevar este proceso, porque todo es delicado, ¿no? Todo, de alguna manera, cae en un aspecto legal, porque estamos inmersos en un estado
de leyes, ¿no? Y todo debe de ser, cualquier falla, cualquier situación que nos conduzca a una transgresión de estas normatividades, pues debe de ser sancionada. Debería. Debería. Volvemos al punto de Deber ser. deber ser, ¿sí? Y bueno, digo, aquí entra otro punto que se llama corrupción, pero que no vamos a hablar de él en este momento, No. ¿sí? Pero sí de los cuidados, ¿qué más cuidados podríamos decirle a la gente? Si ya estamos inmunes, volvemos a decirlo, ¿no? Sí, pero que sí pueden poner una queja, lo pueden hacer, ¿sí? Claro. Ahora la cuestión es, tú llegas al MP y dices, quiero poner una queja contra el puesto de Doña Pelos porque me dio diarrea, se me infectó el estómago, ¿te hará caso en el MP? Volvemos al punto. Tendría que ser el deber ser. Tendría que ser el deber ser. Bueno, yo he visto casos, he sido fiel testigo de casos de que, inclusive estos casos de violencia en contra de hombres de parte de una mujer en una relación. Y son así de, ay, no, ¿para qué te dejas, güey? ¿para qué te dejas? Ponle un madrazo tú. Sí. Oye, la educación, apenas uno va como que rompiendo estos estigmas de la violencia masculina hacia la mujer, para que ahora me vengas y me dices, pues ponle un cachetadón tú, o sea, lo que cabe se acabe, ¿no? O sea, ¿y cómo es eso? Pues, sí, tú por menso, ¿para qué te dejas? Y ahora vamos a decirles que, ¿qué cree? Que el puesto de Doña Pelos, que usualmente, como bien dice usted, hasta han de comer ahí ellos, y lo vas a ir a denunciar porque me hizo daño, ¿no? Y ahí hay otro conflicto. Por ejemplo, yo sí trabajo en restaurantes y las autoridades sanitarias están muy encima y están ahí friegue, como un cuchillito de palo, dirían por ahí, que se cumplan todas estas normas. Oye, ¿por qué no se regularizas, por ejemplo, el puesto de Doña Pelos? A ver, Doña Pelos, sí. ¿por qué no está regularizado? ¿Por qué no le veo sus 16 tablas de colores ahí para estar cambiando o sus medidas, estos, ¿cómo se llaman? Retenes sanitarios, que es agüita con cloro para que termines de ocupar un cuchillo, se lava al retén sanitario, ¿no? Porque aquí entra esa palabra, ese tema que no queremos comentar. Saben que en una gran compañía, ¿sí? Si les caen en algo, chingue, corte, hasta el tajo, ¿sí? Y acá, pues, el puestito de Doña Pelos. ¿Qué le vas a sangrar a Doña Pelos? Exactamente. Ahí está, señores, estén aprendiendo. Yo creo que aprendieron mucho. Mira, nos acaba de llegar otro saludito, otro comentario. Isis Argüelles, este tema de verdad suena muy interesante. Y saludos desde Tecama. Saludos. Saludos, Isis. Qué bueno que te gusta el tema, qué bueno que le ves el interés, porque, bueno, todos son temas. El programa se llama Voces Criminales y esta es una voz de denuncia. O si no de denuncia, es una voz de información. Canal informativo. Canal informativo. Llegar a saber que también puede ser perseguible, claro, un acto de violencia gastronómica. No sé si esté bien. Vamos a acuñarlo. Sí, es que al final de cuentas sí están atentando. Sí, es una agresión al organismo. Sí. Que al final de cuentas, pues creo que es la parte más vulnerable que tenemos, ¿no? Porque no dependemos, no es como que, oye, vas a pelearte con alguien, te vas a agarrar del chungo, pues mínimo aprende a meter las manos, ¿no? Y te vas a defender de esta agresión. ¿Cómo te proteges tú desde lo que que no tiene, el estómago no tiene manos, aunque dicen que claro, tienes manos de estómago. Pero eso es otra cosa. Pero no hay como defenderte, ¿no? Es una parte muy vulnerable, muy... que no es lo que te comentaba, ¿no? Hace unos instantes. Cuando nacemos limpios y puros, así, tranquilamente, estamos en el vientre, estamos totalmente aislados, estériles, sépticos, todo. Nacemos, asomamos la cabezota, la nariz, y ya empezamos a contaminarnos, ¿sí? Entonces también hay un dicho, no hay enfermedades, las enfermedades no existen, los que existen son los enfermos, ¿sí? Porque es lo que le metemos todo. Sí. Todo lo que le metemos a nuestro organismo, por muy sabroso, por muy bueno que sea, muy recomendable, es invasión a algo que ya está estructurado y que sí requiere en su momento, pero de ciertas cantidades, de ciertas dosis, ¿sí? En este caso te hago el comentario, no estoy de acuerdo en que te digan
¿sí? Tal vez sea el puro marketing, ¿sí? De que tomes 2 litros de agua diario para hidratarte, cuando sabemos que el cuerpo produce la suficiente agua en estado, digamos, sano, ¿sí? Para mantenerte, ¿sí? Pues si ya le estás metiendo más agua de la que necesitas, entonces ya hay un desequilibrio Claro, natural, bueno, ¿sí? ahí no sé si sea marketing o no, pero por ejemplo, yo sí, por ejemplo, si no tomas líquido en general, Sí, sí. dejémoslo en líquido, una cierta cantidad de líquidos, o no estás bien hidratado. Otra vez, ya Ya regresó, ya regresamos. regresó, ya regresó. Creo que cuando te levantas del sillón, Está haciendo clic ahí algo, para mantenerte activo, Emi. sí, no en el caso Te del sientes desgaste incómodo, te sientes molesto, y ya una vez tomándote, repito, el- cualquier líquido, pero en menos el caso, alcohólico. sí, en el caso, digamos, de personas que hacen ejercicio, eso está justificado. Pero que te digan, tómese en forma general 2 litros de agua, como que no, si hasta el agua es tóxica, Claro, ¿sí? Si el agua es tóxica, entonces le metes más, no le veo el sentido. Yo lo veo desde ese punto que puede ser tal vez marketing, tal vez esté equivocado. No estoy diciendo que no tomemos agua o líquidos, no, sí, ¿sí? Sí hay que sí hay que tomarla, tomarlos. ¿sí? Pero para mí el organismo sigue produciendo, ya cuando ya tenemos una alteración, digamos, ¿qué será? No más común una diabetes, bueno, pues entonces sí hay que medirnos, ¿no? ¿Sí? Si haces ejercicios y gastas mucha energía, pues necesitas recuperarte. Justificado eso, pero si eres un sedentario y te estás metiendo tus 2 litrotes de agua, yo siento que no viene al caso porque estás saturando tu capacidad y esto pues sí nos puede llevar a, si tomas agua y la vas a desechar, la estás tomando y la estás desechando, ¿no? Te satura tus riñones, ¿no? Es lo que yo No, pienso. hacerlos trabajar Los forzadamente. trabajas forzadamente, cierto. Ajá. Sí, bueno, pues, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar, Alberto? Posiblemente eso de sean conscientes de sus alimentos, dónde, qué consumen, dónde consumen, y porque sí, sí, como bien menciona el doctor, es perseguible, es un delito que sí puede llevar a pues, mejorar las prácticas de las personas. O sea, sí levanten la voz en cuanto a decir, oye, me sentí mal, como bien menciona el doctor, imagino que debe ser un caso de miles Sí, que vivimos todos los días, de que me hizo daño la comida de tal lugar y por eso ya no voy. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué hiciste tú a favor o en contra de ese lugar para que mejoren las prácticas de ese lugar? es que ese es otro punto, ¿no? Que tocas que es interesante también. Pues, bueno, me comí esto, pero me hizo daño, ya no voy. En vez de buscar una solución que no afecte a ese local, ¿no? Ujú. Porque por muy, muy malo que esté o muy mala presentación, pues es gente que si divulgas que no vayan a ese lugar, va a venir abajo, va a venir abajo. Y ahorita ya con las benditas redes sociales, Uy, no. te acaban rápido, te acaban en unos instantes, Pues lo que le pasó ¿no? al señor a un chef que se llama Richard Hart, Al panadero. al panadero, Sí, por andarse metiendo con algo de lo más emblemático. sí. Yo, por ejemplo, he dicho, yo sé que México está dentro de los 6 primeros lugares de gastronomía a nivel mundial. Uy, ese la declaró ya la ONU, ¿no? Sí, sí, está dentro de las 6. Están España, Italia, Japón, México, Perú Sí. y Francia, perdón. Y, ¿pero en qué se basa este éxito o esta trascendencia de la gastronomía mexicana? En las tradiciones. ¿Y qué mayor tradición tenemos que el pan mexicano? ¿No? Todo es como... Hasta pan forense, pan de muerto. Sí, Sí, hasta una vez escuché un comentario de una persona en redes que decía que le ponían ceniza al pan de muerto y así de, esos son mitos. pues evidentemente no, pero bueno, este,
y se metió con el pan, que te digo, a final de cuentas los mexicanos nos basamos en base a tradiciones y nada más tradicional para el mexicano que el pan. Entonces se metió en un tema ahí bastante delicado para nosotros, como tan nacionalistas que nos hacemos llamar, y que nos hayan ofendido nuestro bolillito, sí, sí le pegó, y hoy en día las repercusiones, como bien menciona el doctor, en base a las redes sociales, toda la consecuencia que va a tener ahora este sujeto en su negocio, porque todo el mundo le va a voltear bandera, todos los que le iban a chulear su pan, que yo vi declaraciones que estaba brutal el pan, buenísimo, no tuve la oportunidad de ir, pero pues que hasta se rumora que ya está, piensan cerrar ya la sucursal, ¿no? Sí, pues en donde está en Polanco, ahí, sí. Ya es inglesa, sí. Es inglesa. Una de las peores gastronomías. Ni siquiera está en el top, No, pero ahí está. Y bueno, que aquí en México le llaman franceseros, ¿no? A los de bolillo, ajá, y los bizcocheros a los de pan de dulce. exacto. ¿No? Y ahí está. Pero todo es gastronomía de la misma escuela, y nada más agarramos que lo que más nos guste hacer, y recalcando lo que es forense legal, es lo mismo para aquellos estudiantes que están dentro de esto, que todavía, y para algunos ya titulados, ya dicen, yo soy médico legista, tú eres forense porque tú trabajas con los muertos y yo no. O sea, estúpido, es lo mismo. Sí, pero bueno, sí, bueno, ¿qué te parece? ¿Algún comentario final? Aparte de lo que acabas de decir, anuncia tu restaurante, tu sitio, que te vayan a ver, en donde te En pueden todas ver. las redes sociales estamos como Víspera Restaurante. Estamos trabajando dentro de Royal Horses, tenemos una sucursal y estamos por inaugurar otra. En estos días ya les informaremos aquí con los compañeros de Univit Radio. Por cierto, todos están invitados, todos los compañeros de Univit, cuando sea la inauguración de nuestra nueva sucursal. Ya en estos días afinamos detalles para que ya poder dar a conocer bien la ubicación. Y pues los esperamos, doctor, cuando gusten. Pues ahí está, estaremos pendientes para acompañarlos en ese evento, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? Y bueno, sí, pues ya están nuestros oyentes, nuestros público, así están acá, sí, come delicioso. Hace 8 días nos vieron con los ojos vendados, pero qué sabroso, yo me fui satisfecho, Feliz. feliz, sí. Decía la compañera Gaby, controlé muy bien mis emociones. Yo me concentré en la comida, sin saber, olvidé que me olvidé quién estaba. Sí, bueno, lo mencionó Miri, ¿no? Sí, Que de repente se olvidó que estaba en el programa, ¿no? O sea, al exacto. estar mermado de su vista, se le olvidó que estaba en el programa y se olvidó que estaba siendo grabada, se olvidó todo, Que ¿no? todo, sí, no sé, Qué bonita experiencia, la verdad. Sí, sí, muy bonita, sí. Y bueno, pues aquí los seguimos esperando. Esperemos ya el próximo, bueno, yo creo que ya nos vamos hoy, no creo que Gabriela quiera transmitir el 26 y el 31, ¿no? Ahí sí. No, sí. Y si no, bueno, pues en nombre de Gabriela y el mío de aquí de mi Bit Radio, compañeros de Camina Emi, pues yo les deseo un feliz unas felices fiestas navideñas y un excelente año nuevo, próspero, ¿sí? Que cumplan todas sus objetivos, sus metas, todo lo que vayan a hacer, como dicen ahí, decrétenlo, no lo sueñen, decrétenlo, manifiéstenlo, ¿sí? Y hagan algo para lograrlo, porque solito no va a llegar, créanme, no, solito no va a llegar, ¿sí? Hagan algo, hagan lo que tengan que hacer para que tengan un excelente año, que tengan trabajo, pero sobre todo salud. No queremos que se dañen con la gastronomía forense. Así es. ¿Sí? Que no es dañina, al contrario, el término forense, repetimos, es para ayudarlos, para Claro, es como resolverles su diarrea que se dio por el caso de Doña Pelos. de Doña Pelos, exactamente. Yo siento que la gastronomía forense no es lo malo, ni como bien dicen, ni es de los muertos. Simplemente es el hecho de en qué te sustenta, en este caso, como lo que mencionábamos de una diarrea, buscar el hilo negro que te lleve hacia dónde fue tu consumo, qué fue lo que te hizo daño, si realmente fue el producto, si realmente fue el mal manejo o si realmente fue nuestro organismo, el clima. Todo esto lo determina la gastronomía forense, que pues simplemente no es solo para muertos, como bien
Sí, Y yo lo no. menciona el doctor, que es, pues, inclusive para dictaminar por dónde llegó el trancazo. Sí, porque incluso aquí hubiera haciendo la comparativa, no lo quería mencionar para no involucrar mucho en esto, pero como bien dice, hay que buscar la causa. Si un caso de esto se llevara, sí, sería un histórico, como se acostumbra a decir, era histórico buscar la causa de muerte, que realmente fue el alimento que se consumió en X estado, en X lugar, sí, por el mal estado y las toxinas, sí, como un estudio completísimo. Y esto me lleva a una necropsia, digamos, un atropellado, ¿no? Sí, que culpan al conductor porque le pasó el coche encima. ¿Sí? Okay. Pero si la necropsia me dice que el sujeto se infartó antes de ser atropellado, pues la causa de muerte no fue el atropello. No es asesinato, no es homicidio culposo, porque no te pueden culpar de matar a alguien que ya estaba muerto. Claro. ¿Sí? En eso entraría en este comentario final de Justamente, ¿no? es un punto, un cimiento de dónde estamos parados y que no es malo, como bien menciona, ¿no? Sino es una base o un apoyo que tienen las autoridades para dictaminar por dónde nos llegó el trancazo de una persona que tuvo un malestar, desde una molestia hasta así llegar a una causa de muerte. Una causa de muerte, una hospitalización, porque también hay gastos. Todo eso, esperamos que esta charla les haya servido. No olviden, somos los primeros en tocar el tema desde la gastronomía, desde este punto de vista legal, ¿sí? Y que tiene muchas vertientes. Esperamos sus comentarios en las próximas emisiones, ¿sí? Que ojalá y sean muchos, que despierte interés en ustedes, porque es de interés para todos. No, y todavía abarca muchísimas abarca, cosas. sí, claro, sí. Es un tema inagotable, como muchos otros. Y bueno, pues les voy a desear feliz año, felices fiestas patrias. Si van a tomar, no tomen mucho. Y si es mucho, invítenos para darle baje a todo. Emi, estamos, mi casa nos hace. Ella está en otro ambiente. Que tengan buenas noches, Gaby, que todo se mejore y acá te esperamos. Saludos, Hablamos abrazos. para las transmisiones.